Segunda de Samuel, capítulo 7. Todo el capítulo de Samuel es el momento cuando Dios hace pacto con David. Dios escoge a David para que David sea el padre del Mesías, de Jesús. O sea, a través de su familia viniese Jesús. Entonces, Él es el rey que Dios escoge, o la persona, la familia que Dios escoge. A través de la descendencia de Él iba a venir el que iba a ser el deseado de todas las naciones, de todas las etnias. Entonces, usted lo lee. ¿Y por qué lo escogí? Lo escogí porque estábamos estudiando el libro de Jueces, y en el libro de Jueces está esa dinámica tan triste de caminar bien por un tiempo, caer y levantarse. Entonces, todavía Samuel, el capítulo, todo el libro de Samuel, o más bien el profeta Samuel, nos cuenta la historia que pasa del tiempo de los jueces a la monarquía, a la época monárquica, como se conoce en el Antiguo Testamento, donde surge Saúl, y de ahí todos los reyes. Y se van a dar cuenta ustedes que no caminó por tiempos bien, por tiempos muy difíciles, pero el pueblo del Señor iba en avanzada. Y quiero leer el versículo 8 de este capítulo. Capítulo 8, así que no voy a leer todo el capítulo porque quiero que juntos podamos leer nada más los versículos 8 y 9. David está en el templo, está adorando al Señor. Dios le manda, pues si quieren leemos desde el principio, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en una casa, después de que Jehová le había dado paz con todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, yo habito en casa de cedro, mientras que el arca de Dios está entre cortinas. Natán respondió al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y aconteció que anoche que vino palabra de Jehová a Natán, el profeta, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que los hijos de Israel se los saqué de Egipto hasta hoy, sino que he peregrinado en una tienda que me servía de santuario. En todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he dicho acaso a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueras príncipe de mi pueblo. Para poder agarrar el sentido. Esto, hermanos, pasa más o menos como unos 30 años después de que David fue ungido rey, cuando él solo tenía 16 años de edad. Han pasado 30 años desde que Dios lo encuentra por primera vez, y después de los 30 años, en el deseo de David de edificar una casa, el Señor le dice, al final él no la edifica, sino la edifica Salomón, y él habla de que vendrá un rey que reinará para siempre. Saben ustedes que los seres humanos no vivimos para siempre. Entonces aquí está hablando de la esperanza mesiánica, que a través de él iba a venir el rey, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre. Entonces, de esa cosa está hablando. Bueno, yo quiero que pensemos esta mañana, ¿por qué necesitamos predicar a Jesús? ¿Por qué necesitamos llevar el Evangelio a cada persona en la tierra? ¿Por qué necesitamos que las personas comprendan el Evangelio del Señor Jesucristo? Es decir, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y cómo uno necesita ese encuentro personal. Bueno, lo hemos dicho ya varias veces, pero lo vuelvo a repetir, que hay por lo menos 3 decisiones importantes en la vida, las más importantes, una serie de decisiones. La primera
el encuentro con Dios. Yo me tengo que encontrar en una forma personal con Dios, en donde yo reconozco que Él no solo murió por mis pecados, sino también yo asumo que Él es mi Señor y decido vivir para completar su propósito en mi vida. Lo que haré en la vida es la segunda decisión. ¿A qué me voy a dedicar en la vida? La profesión, ¿verdad? ¿A qué voy a dedicarme? Y por último, ¿con quién voy a terminar mis días? ¿A quién voy a elegir para ser mi compañero o mi compañera de vida? ¿Verdad? La esposa, la esposa o el esposo, digamos, son las tres decisiones que nosotros necesitamos para hacerle frente a la vida. Seguramente usted está pensando, bueno, yo creo que cumplo con los tres, excelente, ¿verdad? Algunos están todavía en ese proceso. Pero estudiando, nosotros en el programa de extensión estudiamos la revelación natural. Es decir, Dios se ha revelado en la naturaleza. O sea, aun cuando no se les predicara el evangelio a las personas, en la naturaleza hay un libro que las gentes pueden interpretar que el universo no surgió de la nada, ¿verdad? No es el producto del Big Bang, ni el producto del desarrollo, ni de la evolución, aunque sí está evolucionando, pero no es ese el origen, sino que está dentro del origen, está la mano creativa de Dios. Y ese, pues, entre los argumentos, los estudiantes han de recordar el teleológico. Hablamos del cosmológico, el teleológico, el cosmos habla de la primera causa, buscamos dentro de la primera causa la causa sin causa. Y en el teleológico hablamos de que todo en la naturaleza tiene un propósito, tiene un fin, tiene algo esencial que cumple, o sea, de la naturaleza. Uno lo oye, por ejemplo, en los canales de historia, en los canales donde hablan de la naturaleza, nos explican, digamos, de los animales, se van a dar cuenta de cómo nos explican a nosotros que los depredadores, el balance que hay en la naturaleza, etcétera, etcétera. Bueno, detrás de todo eso, nosotros hablando de que este es un criterio que está en la naturaleza, que los seres humanos hemos descubierto que hay leyes a las cuales, digamos, por ejemplo, la Tierra da vueltas alrededor del Sol en un eje imaginario y es constante, ¿verdad? 24 horas, 365 días al año, y entonces está, por ejemplo, la Tierra está en un punto óptimo de gravedad en donde si nosotros estuviéramos más cerca del Sol nos quemaríamos, si estuviéramos un poquito más lejos nos congelaríamos, la vida sería imposible, ¿ya? Y encontramos pues que en la naturaleza hay toda esa serie de detalles. El mismo cuerpo humano, ¿verdad?, tiene un sentido digamos, teleológico en el que encontramos que cada parte de nuestro cuerpo tiene una función muy específica que cumplir, que al quitárnosla comenzamos a sufrir. Entonces hablamos de eso, ¿no?, que en la naturaleza habla de Dios, que hay un libro que la gente puede leer. Entonces los seres humanos lo leyeron y construyeron observatorios. Los mayas, por ejemplo, ustedes han ido a las pirámides, tienen los grandes observatorios en donde observaban los fenómenos que estaban fijos y sacaron cálculos e hicieron conclusiones y predicciones e hicieron, por ejemplo, el calendario más exacto que se conoce, que es el maya, en fin, ¿verdad?, todo eso. Pero la idea era que las personas, cuando vieran eso, se hicieran las preguntas: ¿cómo llegó a ocurrir todo esto con esta perfección? Entonces, el argumento es: no es posible que esto sea producto de la casualidad, sino que hay un ser creador. Ahí está, ese es el argumento que nosotros le decimos, bueno, hablando de cómo hablar de Dios a las personas. Claro que científicamente ahora hay estos argumentos, ahora dice, estos son argumentos más filosóficos cristianos y teológicos que científicos, pero de todas maneras nos hacen pensar, ¿verdad? Y nos hacen revelar que hay algo más grande en Dios. Bueno, pero cuando observamos entonces cada cosa en la naturaleza, nos vamos a llegar al hombre, ¿verdad?, en la creación del ser humano. Está usted y estoy yo. Y entonces la pregunta que debe llevarnos también, porque también estudiamos lo que se llama el argumento moral de Dios.
¿Cómo es que el ser humano es ese ser perfecto que puede tomar decisiones, que sabe discernir entre el bien y el mal? O sea, que usted no lo haga no es una cosa, la ley de la naturaleza humana, lo llama C.S. Lewis. Y él dice, en Cristianismo y nada más, él lo describe y dice que el asunto es que hay una ley dentro de los seres humanos que nos hace discernir entre el bien y el mal. Y además, esa ley nos dice también que nosotros no somos capaces de cumplirla, aún sabiendo que tenemos que hacerlo. Pero eso no justifica al ser humano, sino él sabe y se han hecho estudios en todo el mundo y se han encontrado que no es una cosa que se pensaba que se pasaba de generación en generación, pero es una parte intrínseca entre nosotros que nos debe hacer pensar que existe un Dios. Bueno, ¿qué quiero decir entonces? Llegar al punto, hermanos, que usted no es casualidad que está aquí, que existe, que es un ser humano. Dentro del propósito de Dios, nosotros encontramos casos como el que atendió esta semana mi hija. Ella atendió un bebé que había sido abandonado en un basurero, desnudo, con la placenta, lo llevaron y ella dice, todo raspado y muriéndose de frío, con más o menos 24 horas de nacimiento. Entonces uno se pregunta, ¿hay destino para ese niño? Claro que hay destino, porque la vida pertenece a Dios. Dios es el dador de la vida, es la idea. Dios le dio vida a usted y al otorgarle la vida, también le otorgó un sentido de propósito, porque ese sentido de propósito no se basa en si sus padres lo cuidaron bien y le ayudaron. Bendito Dios por los padres que estamos haciendo ese trabajo, pero la idea es que hay un destino para esos niños también, porque la vida la dio Dios. Bueno, entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo llegamos a entender ese destino y ese propósito divino? Y entonces aquí llegamos a la conclusión, bíblicamente en la revelación, dice, la revelación natural no fue suficiente porque el ser humano no fue capaz de responder a Dios. Dice Romanos 1, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y queriendo ser sabios se hicieron necios y comenzaron a adorar la naturaleza. Se hicieron dioses, ¿verdad? Y Dios los entregó a un corazón entenebrecido, dice la palabra en Romanos. Entonces el ser humano no respondió. Entonces Dios reveló eso en su palabra. Y entonces hablamos de la revelación especial. La Biblia es la revelación especial de Dios, en donde nos explica cómo Dios se acerca a nosotros y cómo nosotros podemos conocerle. Pues la Biblia es la que nos dice que Dios nos ama, que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan para su vida, que usted puede encontrar el destino por el cual Dios lo envió al mundo. Y es lo que conocemos como el propósito de Dios. Y encontramos en la Biblia que el Señor dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. El Salmo 138, 10. El Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Dios tiene un propósito para la vida. ¿Cómo? Entonces nosotros no creamos un propósito para la vida, sino descubrimos ese propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Y cómo es que comienza? Volvemos a la revelación especial. La Biblia y Jesús son los dos libros que Dios nos ha dejado para que le conozcamos. Aquí encontramos en Samuel, 35 años después de ese encuentro con Dios, Dios hablando con David. Fíjese que el primer encuentro que David tuvo con Dios fue cuando Samuel dice, ¿hasta cuándo llorarás tú a Saúl, habiéndole yo desechado? Toma tu cuerno de aceite y ve a la familia de Isaí, porque de ahí me he provisto del rey. Y Samuel salió para allá. Y fue a buscar a la casa de Isaí. David ni siquiera sabía que Dios lo había elegido. Y es que el sentido de propósito es eso, hermanos. Usted no lo va a entender hasta que Dios se lo revela. ¿Y cómo es que comienza el sentido de propósito? Es
cuando usted escucha lo que la palabra del Señor le dice y cuando usted hace lo que la palabra de Dios dice. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro camino que nos lleve al Padre. Entonces, la misma Biblia nos dice que todos tenemos que entrar por la puerta que es Jesús. Llegar a entender que Jesús no solo es nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor. Bueno, el primer encuentro que tiene David sin conocer lo que Dios tenía, el misterio de Dios, llega Samuel a la casa de Isaí y saben ustedes la historia en capítulo 16 de 1 Samuel. Vino el más mayor, dijo, este es el ungido de Jehová. No, le dijo el Señor. Y así pasaron todos los hijos hasta que Samuel dijo, ¿estos son todos tus hijos? Pues dijo, estos son los que podríamos tomar en cuenta, pero hay uno que está cuidando las ovejas, que es el más pequeño. Tráelo, porque no me iré sin verlo. Y cuando lo miró, dice la Biblia que el Señor le dijo, levántate y úngelo, porque este es el que yo he elegido para ser rey. Un muchacho de 16 años. Ese es el primer momento cuando Dios se encuentra con David. Entonces, a partir de ahí, hermanos, y lo que dice aquí, el versículo 8, ahora pues así dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de detrás del redil de las ovejas para que fueras príncipe de mi pueblo Israel. Y yo quiero que observe eso. Y he estado contigo donde quiera que has ido. He estado contigo. He exterminado a todos tus enemigos. Te he dado paz. Y ahí sigue. Agarre todos los verbos, ¿verdad? Que aparecen. Por lo menos hay 4 cosas ahí que Dios ha hecho. Dios es el guiador del propósito y el destino nuestro. Y entonces el punto clave que yo quiero entender es, no hay manera de comprender todo el propósito de Dios, el propósito, el teleológico de Dios, el fin de su vida, si usted no se conecta con Jesús, que es la revelación. Y entonces aquí las personas necesitan conocer a Jesús personalmente. Este encuentro con Jesús no solo se trata de recibir el perdón, se trata de conectar tu vida con el gran destino de Dios. No solo se trata de cómo llegar al cielo, se trata de aprender a vivir en la tierra para desarrollar el propósito de Dios. No es algo nada más que nos llevará a estar caminando en las calles de oro, sino es algo que Dios ha planeado para realizar, como dice Efesios capítulo 2:10, que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el propósito de Dios comienza ahí, en el encuentro con Jesús. Y el encuentro con Dios es provocado por Dios. Dios te busca individualmente, te llama, te atrapa, te lleva. Él va a buscarte donde quiera que estés. ¿Por qué? Porque es deseo de Dios que le conozcas. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces aquí es donde no hay gloria para nosotros decir, yo busqué a Dios. Generalmente Dios te anda buscando. Y Dios te anda buscando porque quiere conectarte con ese sentido de propósito para tu vida. Es provocado por el Señor. David ni siquiera lo sabía. Isaí ni siquiera lo sabía. Ni Samuel lo sabía. Hasta que Dios le dijo, este muchacho. Era un muchacho, hermanos. Dijo, pero un patojo para ser rey. 13, 14 años. Para ser rey. Le dijo, úngelo. Y entonces la Biblia dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Estoy leyendo en 1 Samuel 16:12. Si usted lee esta historia, se va a dar cuenta que este es un libro en donde se desarrolla la vida de David. Y entonces nosotros podemos encontrar acá que cuando nosotros nos conectamos con el sentido de propósito, estamos como en un punto de partida en nuestra vida. ¿Por qué es importante valorar a Dios? ¿Por qué es importante poner las cosas en su lugar y poner a Dios en el primer lugar? ¿Por qué? Porque si usted no camina en ese propósito, su vida se puede desorientar. Bueno,
Este es el mismo punto donde comenzó Saúl. Ya, usted lee 1 Samuel, se va a encontrar que Saúl y David son David aparece para sustituir a Saúl como rey, porque Saúl frustró el propósito de Dios. Fíjese que tuvieron el principio igual. En 1 Samuel capítulo 10, usted puede leer ese capítulo también, y en ese capítulo Dios manda a Samuel que vaya a la casa. No, más bien, Saúl andaba buscando unas cabras perdidas y llegan a consultar al profeta, y el Señor le dice: invítalo, porque este es el hombre que yo he escogido. En versículo 10:1 dice: tomó entonces Samuel la redoma de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Samuel le dio una serie de señales. En el capítulo 10 le da una serie de señales. Ahorita que vas a salir, le dijo, te vas a encontrar con tal cosa. Luego vas a llegar y vas a encontrar. Luego te vas a encontrar con un grupo de jóvenes profetas que están alabando al Señor. Te vas a unir a ellos y entonces tu corazón se cambiará. Y así dice el versículo 10: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Y ahí comienza la historia para Saúl. Se inyecta. El propósito de Dios se le dio a conocer. Le dijo el Señor el plan. Pero ahora lo que pasó fue que Saúl no caminó en el propósito de Dios. Que ese es el otro fracaso que las personas tienen. Se han encontrado con Dios, pero luego viven a espaldas del Señor. Y entonces aquí es donde está la importancia que usted aprenda a cultivar su relación con Dios, porque si no, ese propósito se puede frustrar. Saúl reinó más de 40 años, pero todo su reino fue una catástrofe a nivel individual y a nivel personal. Lo que Saúl no supo fue cómo darle forma, ponerle patas y pies, como quiere decir, pies, manos, ojos a ese sentido de propósito. Terminó enfocándose en lo que él quería y no en lo que Dios había planeado para él. Y terminó frustrando el propósito de Dios en su vida. El propósito de Dios continuó, porque Dios eligió a David para seguirlo llevando adelante. El encuentro con Dios es un punto de partida, no un punto de llegada. Es la salida al horizonte de Dios. Por eso hablamos nosotros del discipulado, la importancia de que usted no solo se acerque a una iglesia, sino comience un proceso en su vida de crecimiento. ¿Por qué? Porque ese es el punto de salida. Pero si usted, hermano, toma el tema de la iglesia así para de vez en cuando, para eventos especiales, lo más seguro es no va a seguir conectando ni escuchando. Pero no solamente eso, sino el otro paso siguiente es unirse a un tutor que lo ayude a desarrollar el propósito de su vida. Alguien que ha caminado ya en el propósito. Dios es el que escoge, Dios es el que bendice, Dios es el que da el propósito, Dios es el que da el poder a través de su Espíritu Santo, y Él es el que abre las puertas. Así que el propósito de Dios te conecta con Dios. Pero ahora tienes que decidir qué hacer. Y encontramos, por ejemplo, el Marcos capítulo... ¿Es Marcos 10 donde está? No. Lucas 15. El hijo pródigo y el hermano mayor. Nacieron en la casa. Estaban listos para desenfocarse. Pero el hermano menor dijo: no quiero esta casa, no quiero vivir aquí. Y entonces se fue y lo desperdició todo. Y regresó. Gracias a Dios. El tema, hermanos, es que su vida no se desperdicie en esa gran vuelta, sino que usted aproveche lo que Dios ha puesto alrededor de usted para construir su vida con Dios. Y aquí hablamos, por ejemplo, cuando usted conoce el propósito de Dios y usted camina con Dios, usted va a encontrar su lugar como padre, va a encontrar su lugar como esposo, va a encontrar su lugar como hijo, va a encontrar su lugar en el reino de Dios, como pieza del reino. Y usted va a comenzar a edificar su vida con toda esa plenitud y esa fortaleza. El propósito de Dios te conecta con lo que Dios quiere que hagas en la vida. No solamente con que te lleva al cielo. Gracias a Dios, hermanos, que vamos a ir al cielo y no al infierno, como dice la palabra de Dios. Pero la idea, hermanos, es que no en el último momento, ¿verdad?, que una persona se salve, pues Dios lo perdona, pero hizo pedazos
su vida acá y todos los que estaban alrededor de él. Entonces la idea del propósito es que ahora tú edifiques para el reino. El encuentro con Dios no solo te prepara para ir al cielo, sino para vivir en la tierra. Te hace entender lo que Dios espera en tu vida. Te hace unirse a su plan. Y Dios comienza a tomarte para edificar tu vida. Cuando comienzas a caminar con Dios, construyes tu destino. Dios tiene el timón del barco, pero tú puedes quitarle el timón y decirle, yo no quiero ir en esa dirección, yo quiero ir en la dirección de mi vida. Y así pasó con Saúl. David es el hombre con debilidades y con fracasos. Cuando uno estudia la vida de David, usted se da cuenta que, pues sí, hizo buenas cosas como padre, pero cometió errores. Estudiamos con las parejas jóvenes el tema de David cuando dentro su hijo mayor violó a su hermana Tamar. Horrible eso, un acto, ¿no? La engañó, la violó y después la desechó como basura. Y él no hizo nada como padre. Después Absalón toma venganza de Amnón por su hermana y lo mata. Y comienza un descalabro ahí. Al final Absalón terminó sublevándose contra su propio papá. Bueno, sí, como padre encontramos que hizo errores, pero también hizo buenas cosas. La Biblia nos deja esos ejemplos porque dice, bueno, al final Dios escoge personas perfectas. No, Dios escoge personas con debilidades como nosotros y nos conduce para perfeccionarnos. Así que David está en una etapa ya de la vejez y es cuando Dios le habla aquí. Y miren lo que dice, el propósito de Dios es una cosa que pertenece a Dios. Y lo que tienes que hacer es conectarte con Él. Y por lo general Dios te va a conectar con algo que es más grande que vos mismo y que tu vida misma. Ahora, hermanos, no todos vamos a ser elegidos para ser el Padre del Mesías porque solo hay un Mesías. Ni todos fuimos elegidos para ser reyes, dirigir naciones, porque no solo reyes se necesitan obreros, se necesitan administradores, se necesita toda clase de personas. El punto es que todos fuimos elegidos porque hay algo que Dios quiere que hagamos en el mundo a su favor y a favor de su reino. Y eso es lo importante, lo que tienes que comprender. Ahora pues dirás a mi siervo David. Y fíjate que el propósito de Dios tiene que ver con una visión de Dios para su vida, en donde incluye todos los aspectos de su vida. No solo incluye cosas aquí en el culto, sino incluye su vida, su familia, sus hijos, lo que va a hacer usted para su nación. Ahora pues así dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vea que el propósito de Dios pertenece a Dios y está en las manos de Dios y Él lo va a realizar. Usted solo tiene que caminar con Él y someterse a Él. Te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Aquí está, en primer lugar, hay un fin aquí, una meta larga, que está a largo plazo. Cuando él tenía 16 años, ni siquiera podía entender eso. Su papá no lo entendió, la familia no lo entendió. Le dijo, bueno, ya lo ungieron, mi hijo, para seguir cuidando las ovejas. Lo mandaron a seguir cuidando las ovejas. Pero desde ese momento, Dios comienza a meterse en la historia de vida de David. Y pareciera como casualidad, se enloquece el rey Saúl. Dice, un trabajador dice, necesitamos a alguien que conforte el espíritu atribulado de Saúl. Y él dice, yo conozco un muchacho que toca el arpa y canta, traigámoslo, y que toque cuando la locura le viene. Y así es como llega al palacio. Lo mete y ahí en el palacio se da cuenta cómo es la vida de un rey. Él había sido elegido para ser rey, pero no sabía ni siquiera tomar una espada. Cuando le dieron la espada para pelear contra Goliat, dijo, yo no, lo más que puedo hacer es agarrar la onda. Así que tuvo que aprender a ser soldado, tuvo que aprender a vivir y administrar. Dios comienza a dirigir la vida de David. Esa es te tomé, y ese es el propósito de Dios. He estado contigo en todo cuanto has andado. En todo, hermanos, en sus caídas y en sus
arrebatos, en sus grandes victorias. Ahí había estado el Señor. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, dijo el Señor. Y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dígame, dice, David, me he dado cuenta que eres súper inteligente, hermano. Yo solo te dije una palabra y vos te conectaste con todo lo que yo tenía. Yo solo te mostré el primer enemigo y tú los agarraste uno a uno y los destruiste. Mira, yo te di un trabajito y vos lo agarraste y lo fortaleciste y te hiciste ahora famoso. Mire, ¿dónde está David ahí? No está, hermanos. En el propósito de Dios es Dios. Y por eso es que cuando David se da cuenta, él dice, ¿y quién soy yo? ¿Y quién es mi casa? Para que hayas diseñado de esa manera. Y ese es cuando uno se encuentra con el propósito de Dios, dice, wow, sí, de verdad. Era como dice el Salmo 78, que dice, tan torpe era yo. Era como una bestia que no entendía. Hasta que entré a la casa de Dios. El propósito de Dios, Dios lo va a realizar. Y por eso es que nosotros hablamos de que en cierta manera, hermanos, no es tus sueños, aquí no están tus sueños. Los sueños de Adán fue ser como Dios, sustituir a Dios, y eso fue su caída. El gran sueño de Satanás era, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. ¡Pin! Cortado. Agarre usted la historia de los seres humanos, así es, de caídas y caídas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo sublime de los hombres es como trapo de inmundicia para Dios. Por eso tienes que encontrarte con Dios. Y entonces el punto de partida para nosotros es el encuentro con el Señor. Cuando uno ya se ha encontrado con Dios a nivel personal, es cuando estás en el punto de salida. Y debes aprender a oír al Señor. Y aquí es donde comienza tu historia. Comienza Dios a trabajar. Aquí, así que es posible que Dios te va a mover el escenario de tu trabajo. Estaba muy cómodo allá cuidando ovejitas, pero dijo, no, hay otro chance que vos tenés que hacer, y es ir y confortar a ese tipo que está enloquecido ahí en el palacio por ratos. Y tan loco que se agarraba una lanza y de repente se la tiró a su hijo mismo. ¿Verdad? Cantaba y tocaba y componía salmos. Y entonces dice que el espíritu de Saúl se tranquilizaba. Bueno, ahí comienza la historia. Entonces usted tiene que aprender a caminar con el Señor. Por eso el desafío de Dios no puede ser en gente estática. Tiene que encontrar un espacio donde usted va a decir, bueno, si yo no puedo tocar, ¿qué puedo hacer? Ponerlo en su lugar y decir, bueno, desde aquí, Señor, comenzaré a caminar. Y el Señor va a comenzar a construir. El propósito de Dios tiene que ver con eso que Dios espera que usted haga en el reino de Dios. No solo se trata, hermanos, de que mi casa, ¿verdad? El sueño de mi casa, el sueño de mis hijos que estudien, ¿verdad? El sueño de, yo quiero. Bueno, sí, eso está incluido ahí también. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través de usted a favor de su reino en la tierra? Porque su reino ya está entre nosotros. Entonces, en el propósito de Dios no es una cosa material en cierta manera, aunque incluye lo material. Porque a David le hizo grande y suficiente grande como para construir un palacio y palacios para él y para su familia y también un templo para el Señor. No es que uno no va a crecer. Entonces, la otra cosa es que en el reino de Dios también está que generalmente este propósito es más grande que nosotros mismos, y por eso yo estaré contigo donde quiera que vayas. Yo te tomaré como las alas del águila. No es solo, hermano, para auxiliarlo en ese momento crítico, sino Dios tiene un trabajo que usted tiene que hacer. Y no lo puede hacer si usted está desvalido.
Entonces Dios lo que tiene que hacer es levantarlo a uno y conectarlo con su sentido de propósito. Mátame, le dijo Elías. Que te mato si vos tenés trabajo que hacer. Levántate, come, ve, unge al que va a ser tu sustituto, unge al rey de Siria, unge al rey de Israel. Después te puedes morir. Es que no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Y entonces aquí es donde las personas no quieren el propósito de Dios, porque lo saca de su comodidad. Pero fíjese usted que el propósito de Dios al final termina siendo lo mayor, porque el Salmo 16 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Al final te das cuenta que si hubieras escogido vos, o usted, o yo, no hubiera escogido tan bien como escogió Dios. Pregunta esta es pregunta, a ver si, pregunta de examen. La primera: ¿ha tenido usted un encuentro con Dios? ¿Personal? Yo digo sí. Yo digo sí. Bueno, usted conteste. ¿Cómo está tomando el propósito de Dios? ¿Cómo lo tomó David o como lo tomó Saúl? Pregunto, eso se los pregunto, claro, conteste. ¿Está trabajando en el propósito de Dios como trabajó Saúl o como trabajó David? Si usted dice, bueno, estoy trabajando como David, Señor, póngale cheque ahí. Porque, hermanos, lo que sucede es que hay mucha gente que está conectado con Dios, pero quiere hacer lo que Saúl hizo. Y Saúl perdió todo en un día, ustedes. Perdió el reino, perdió sus hijos y perdió la vida. En un solo día. Después de más de 40 años de batalla de Dios, de hablarle, de confrontarlo, necio el tipo. Al final perdió todo. Ya, todo lo que construyó se le cayó en un día y no pudo salvar ni lo más preciado que uno tiene, que son sus hijos. Bueno, así terminan las personas que conocen a Dios, que tienen el encuentro con Dios, pero siguen en la dirección equivocada. Por eso Jesús dijo: síganme y yo les enseñaré a ser pescadores de hombres. Sigue a Jesús, es la idea, en el propósito de Dios. Bueno, primero, ¿ha tenido usted un encuentro personal con Jesús? Entonces, ese encuentro personal debe redirigir sus acciones ahora. ¿Conoce el propósito de Dios para su vida? Pues mire, hermanos, sí vamos a hacer, si son hijas del propósito de Dios. Yo necesito caminar en el propósito de Dios. Yo tengo que comprometerme a caminar en ese propósito. Ya. Nadie más pudo hacerlo. David y Saúl tomaron la decisión de ir en contra o a favor. Y por eso es que David llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios, el rey conforme al corazón de Dios. Bueno, quiero orar en esta mañana. Señor, aquí hay personas que han tenido encuentro con iglesia, Señor, pero quizás no han tenido un encuentro contigo. Por eso queremos pedirte, Señor, que venga tu gracia hacia ellos. Yo quiero invitarte. Estás aquí esta mañana y te pregunto, ¿te has encontrado con Jesús realmente? Pues si tú dices, bueno, yo no sé muy bien de eso, dile al Señor esta mañana: Señor, yo estoy aquí porque quiero conocerte. Quiero descubrir tu propósito. Quiero que reveles tu propósito en mi vida. Y quiero caminar en ese sentido de propósito, Señor, para edificar lo que tú has planeado para mí. Ese es el punto de partida, hermanos, para tu vida. Te clamamos, Señor, porque nos lleves a ese punto de nuestras vidas, en donde nosotros nos conectemos con su sentido de propósito, Señor, y que podamos desde ahí edificar para la gloria de tu nombre. Señor, te rogamos
que venga tu gracia y que nos lleve construyendo contigo, Señor. Señor, no queremos ser como Saúl, que habiendo sido elegido, habiendo sido capacitado con su espíritu, haber sido cambiado como otro hombre, no caminó en la dirección. Queremos ser como David, Señor, con quien tú caminas con él, edificas con él, destruyes a los enemigos. Padre, oramos esta mañana y le llevo a otra pregunta esta mañana que quiero que usted logre identificar. Para David todos los enemigos habían sido ya vencidos, porque él había llegado, estaba ya en la etapa final del propósito de Dios. Pero puede ser que usted esté empezando con y usted tiene identificados los enemigos. Bueno, ¿cuáles son los enemigos que se interponen entre lo que Dios quiere y lo que usted debe hacer? Entonces, también oramos esta mañana, Señor. Si usted los identifica, diga: Señor, mi temor, mi falta de fe, mi falta de compromiso, mi falta de obediencia, las excusas que te he puesto, en el nombre de Jesús, Señor, decidimos tomar tu propósito. Queremos hacer lo que tú quieres. Queremos hacer lo que tú deseas y no lo que nosotros pensamos, Señor. Así que queremos pedirte que nos enseñes cómo ir en esa dirección.